Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Espero que estén bien. Pues después de no haber subido videos en algún tiempo, vamos a ponernos al corriente. Por ahí debo unos cruces con un suscriptor que me pidió que hablara acerca de la mutación Eumo en el ágata rojo mosaico. Vale, me encargaste dos cruces, amigo, perdón si no los había hecho, pero es que andaba algo ocupado. Entonces, vamos a subirlos. Dejen que acabe de cantar porque no me dejan hablar. ¿Listo? Miren, por acá tengo una hembra, aquí arriba, que canta, ¿vale? Ahora sí que tiene 10 meses, pero se pone a gorjear como si fuera, ahora sí que un pollito, miren, como si fuera un macho, ¿no? Por eso es que a veces dicen que las hembras cantan. Ahí está la prueba. Miren, así le hacen las hembras también. Y es por eso que a veces se confunden y no saben si son hembras o machos. Pero el macho tiene el canto más largo. Ahí va a cantar. Ya ven la diferencia. Al fondo se oye el macho y la hembra solo gorjea, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta, amigos. Una hembra cantadora. Y volviendo a lo que es el cruce, amigos. Vamos a pasar ahora sí que a las imágenes. Bien, tenemos un ágata rojo mosaico que es este. Es un clásico, ahí se ve la melanina oscura, que son las líneas que tienen el dorso, ¿vale? Toda la melanina es negra y de este lado tenemos el ágata eumo rojo mosaico. ¿Qué hay que decir del canario ágata eumo rojo mosaico, amigos? Vamos a checar unas imágenes. Si pueden ver, las estrías, que son las rayitas del dorso, son más delgadas en este canario. Ahora sí que la feomelanina se ausenta y la eumelanina se centraliza más, haciendo que tenga unos rayos más de luz. Ahora sí que el hipocromo se ve más luminoso. Si pueden ver, se aprecia la blancura, se ve más, ahora sí que más luz, y las franjas delgadas. Esa es una característica del canario de la mutación Eumo. Otra característica es que este canario, las patas, el pico son de color claro, un rosita claro, ¿vale? Y hay que decir también que los canarios Eumo nacen con los ojos rojos y ya dependiendo de la mutación o de la variedad se van aclarando un poco, ¿vale? Eso son las características. Aquí también se aprecian las patas y el pico color rosita así carnita, ¿vale? Dicho esto, amigos, vamos a hacer el cruce como tal. Canario rojo mosaico, que es ágata, por un ágata eumo rojo mosaico. Vamos a pasar al cuaderno y les explico cómo se va a dar el cruce, ¿vale? Bien, pues vamos a acomodar lo que son nuestros canarios. Aquí tenemos el ágata rojo mosaico y de este lado vamos a tener el ágata eumo rojo mosaico. Bien, primero que nada, amigos, les quería comentar algo. Qué bueno que estoy haciendo lo del cruce. Vamos a ver que estos cruces yo los hago, pero son estadísticos, amigos. ¿A qué me refiero? Que de este cruce, voy a poner un ejemplo, yo a veces digo que el 50% y 50%.
¿vale? Es de probabilidad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tengo de probabilidad un 50% de sacar mutado y un 50% de sacar clásico. ¿Por qué digo esto? Porque a veces me dicen en el canal de YouTube que mis cruces están mal, que porque a veces pongo que en el cruce da machos y me ponen, no, pero tu cruce está mal porque también da hembras, o al revés, no, tu cruce está mal porque pusiste que da hembras y también da machos. Entonces, amigos, ahí les voy a decir por qué pasa esto. Porque aquí están los cromosomas del canario, en este caso del macho. Cuando yo pongo la mutación, quiere decir que es ágata en ambos, ¿no? Pero cuando yo pongo acá, que es X, Y, los cromosomas de la hembra, este carácter siempre va vacío, pero yo les manejo la mutación en este lado para que me entiendan, porque si la pongo aquí es un poco más confuso. Entonces, en este lado también es ágata, porque es ágato puro, ¿vale? Y aquí es donde yo les pongo la mutación. Si yo se las pongo aquí, sale un resultado. Y si yo la cambio aquí, sale otro resultado. Ahí es que en algunos de hembras y en otros machos, pero como tal, el cruce no está mal, amigos. Simplemente en ese 50% de probabilidad entra hembras o machos, ¿vale? Hembras o machos. Y desde ahora se los voy a manejar por porcentajes, porque esto es lo que manda, ¿vale? No tanto hembras o machos. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Porque supongamos que la canaria puso 4 huevos y yo estoy poniendo 50-50, quiere decir que 2 serán mutados y 2 serán normales. Y esto no es una regla, amigos. ¿A qué me refiero? Que en esto de los cromosomas, dependiendo de los alelos, donde se encuentre va a ser el resultado. Entonces, si no, todos los canarios serían iguales, ¿no? No, la genética no es así, amigos. Esto es de probabilidad. Entonces quiere decir que al igual y de estos 4 huevos, 3 te da clásicos y 1 mutado. O al revés, te puede dar 3 mutados y 1 clásico. O por qué no, todos clásicos, ¿vale? Esto es probabilidad. Ahora sí que el cruce como la mutación es lo que te puede dar, para que también no me anden diciendo en los videos que está mal, nada más porque no puse que también da hembras, ¿no? Cuando en realidad los porcentajes se manejan así, 50 mutados, 50 clásicos, y así lo voy a manejar. Dicho esto, amigos, vamos a hacer el cruce. Ahora sí que ya acomodamos lo que es el canario ágata, y de este lado, amigos, como es eumo, sería eumo y eumo. Recuerden, este va vacío. Yo solamente podría poner esto, pero los haría más bolas y no sabrían el por qué, ¿vale? Así, de esta manera hacemos el cruce. Vamos con el primero, que sería este. X por X sería un macho, que sería ágata por ágata, sería ágata, pero tiene eumo. Antes que nada, se me pasaba a decir que la mutación eumo es recesiva. Quiere decir que necesita tener ambos la mutación, si no, no se presenta. Entonces, de este lado lo tenemos y acá no lo tenemos. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta eso. Aquí tenemos ágata y de este lado hay una copia de la mutación eumo. Por lo tanto, será un ágata portador de eumo rojo mosaico, ¿vale? Y vamos con el siguiente cruce, que sería este de aquí con este de aquí. Sería
X por Y sería una hembra, que sería Ágata por Ágata, sería Ágata. Hay una copia y aquí no hay nada, entonces es portador de eumo, rojo, mosaico. Bien, seguimos con el siguiente, que sería este de aquí. Y sería Ágata por Ágata, sería un macho, que sería Ágata. Y hay una copia y acá no hay nada, por lo tanto sería portador de eumo, rojo, mosaico. Ya se dieron cuenta, amigos, que cuando ustedes cruzan una mutación recesiva por uno no mutado, que en este caso es ligado al sexo, siempre van a salir puros portadores. Por lo tanto, el último cruce quedaría de esta manera. X por Y sería una hembra, que sería Ágata, que también sería portadora de humo rojo mosaico. Por lo tanto, el cruce te estaría dando, amigos, aquí va por porcentajes, ahora sí se los voy a dar, 100% de canarios, ágatas, clásicos, rojos, mosaicos, portadores de eumo. ¿Listo? Así no hay confusión, amigos. Aquí recuerden que va a entrar hembras y machos, ¿vale? En este porcentaje. Así no se equivocan. Y vamos a ver lo que es, ahora sí que en imágenes, lo del cruce. Dijimos que el canario tiene las estrías melánicas más, ahora sí que delgadas, el hipocromo es más brillante, ahora sí que las patas y pico son de color claro, los ojos, recuerden que nacen con ojos rojos y se van a ir aclarando, y como tal nos estaría dando 100% ágatas rojo mosaico, hembras y machos portadores de humo, ¿vale? Ese sería el cruce, amigos. De esta manera queda el cruce que tú me comentabas. Espero me hayas entendido. Y amigos, recuerden esto, los cruces son estadísticos de probabilidad. No quiere decir que 100% les vaya a dar eso, porque en genética, dependiendo de los cromosomas, de los alelos, todo eso juega para salir si son hembras, machos, mutados o no mutados, ¿vale? Esto es un aproximamiento de lo que pueden obtener si hacen la cruza. Y como tal, no es regla que les va a dar el 50% y 50%. Esto se refiere a que en esta nidada te pudo haber dado 4 mutados y en la siguiente te pudo haber dado 2 clásicos y 2 mutados y en la siguiente todos clásicos, ¿vale? No quiere decir que en una sola te va a dar 50 y 50. Pues dicho esto, amigos, muchas gracias a todos los que ven mis videos. Seguimos con el siguiente cruce porque son 2 los que haré este día y se los dejo en el canal. Suscríbanse, vean, así cuando se dan besitos es que ya se hicieron pareja. Entonces vamos con los demás videos. Saludos, bye.